Estamos de regreso ya y queremos saludar al señor doctor Diego Ordóñez, asambleísta electo por Creo. Bienvenido, Diego, buenos días. Nos acompañarán también y estamos ya entrando en contacto con Simón Pachano, catedrático de la Flaxo, investigador en general de la parte política, y el doctor Hernán Pérez Luz, constitucionalista, editorialista y, como suelo decir yo, de la gente que hace militancia en la opinión pública, lo que se agradece permanentemente. Diego, bienvenido, buenos días. Bueno, una primera evaluación del proceso electoral y de lo que estamos viviendo, ¿no? O sea, se habla, y les habíamos invitado a los tres porque se habla de un proceso de conciliación nacional. Se habla de la necesidad de buscar unos acuerdos mínimos por donde se pueda caminar, y eso pasa porque se resuelve el tema electoral para ver quién va a la segunda ronda, a la segunda vuelta, como se dice aquí, al balotage, que suelen decir otros, ¿no es cierto?, un poco más elegantes que uno, el balotage, no, la segunda vuelta, y eso no pasa por ni movilizaciones, ni pasa porque se cumpla la ley y porque el Consejo Nacional Electoral y las juntas provinciales nos garanticen de que haya la absoluta transparencia. Quien gane es el que los ecuatorianos han votado. ¿Cómo hacer esto y qué evaluación tiene del proceso? Bienvenido, Diego, buenos días. Francisco, buenos días a todos quienes nos escuchan. A ver, digamos que rápidamente una evaluación. El proceso electoral, el día de las elecciones, yo creo que estuvo más bien normal. Ya. A pesar de las dificultades, de los pequeños incidentes. La gente, ¿no? Mucha gente se lanzó a votar, se esperaba. Todo el mundo especulaba que iba a haber mucho ausentismo, sí. No se produjo. Luego, en la tarde, ¿no?, cuando ya se cierran las urnas, un error craso, yo no quiero pensar que se trate de otra cosa que un error de la señora Tamaín, de hacer públicas unas cifras de un conteo rápido incompleto, en donde estableció una diferencia entre... 0,19, ¿no? Claro, entre Lazo y Pérez, y eso ya marcó un poco el curso. Posesionó a alguien ahí. Claro, la cifra era equivocada porque la diferencia era mucho menor. Entonces era, creo yo, un antecedente inconveniente, porque al final lo que significó eso es que el señor Pérez se declaró ganador del segundo puesto. Se podría haber dicho que era un empate técnico y que había que esperar. Había que esperar, ¿no? Me parece lo sensato, lo prudente. Pero bueno, la señora Tamaín durante este año, 2 años de presidente del Consejo Electoral, ha hecho un montón de cosas que han merecido sendas críticas, ¿no? Digamos que lo tercero, esto es como carrera de caballos, parada de burros, ¿no? Porque empezamos bien en el conteo. Yeah. O sea, el conteo avanzó muy rápido. Y el cierre del proceso está demorando demasiado. Y el conteo del último tramo. Demorando demasiado, esto tienen 10 días. Claro. Sí, pero claro, son las urgencias de respuestas son los políticas. Problemas, exactamente. Yeah. Es un escenario que se marcó, que la señora Tamaín marcó con su imprudencia. Yeah. Digo, imprudencia por decirlo menos. Y de ahí, pues, se ha generado este escenario. En lo de fondo, Francisco, en lo de fondo, lo primero y fundamental, las urnas son las que van a definir quién va en primero y segundo lugar. El primero ya está definido, el segundo está por definirse. Esto no se define con amenazas, esto no se define en la calle, esto no se define porque en redes sociales haya gente que ya dio por hecho el resultado. Esto se definirá el momento en que se termine el conteo. Yo quisiera recordar, ¿no?, que lo que está sucediendo en este momento es cosa parecida a lo que sucedió cuando... ¿La segunda vuelta del 17? No, digamos, fíjate, en ejemplos que pueden ser de sociedades muchísimo más institucionales. Los Estados Unidos, ¿no? En la elección entre Bush y Gore, ¿no? Entre ahora esta oportunidad entre Trump y Biden. Bueno, hay que esperar. Hay que esperar, hay que controlar los nervios, ¿no? Y en esto yo les he pedido el día de ayer de lado y lado, ¿no? De lado y lado. Bueno, yo diría que Lazo ha planteado una posición más bien muy cauta, muy prudente, en el sentido de que hay que esperar. Y cuando el mensaje de nuestro lado ha sido a la candidatura del señor Pérez,
bajen el tono. Bajen el tono. Si el señor Pérez va a la segunda vuelta, Guillermo Lasso ya anticipó que tendría su apoyo para la segunda vuelta. Pero me parece que debería esperarse lo propio en caso contrario. Y sobre todo el absoluto y total respeto al resultado del conteo. Sea quien sea. No hay condiciones, Francisco. Me parece que es absolutamente irresponsable. No señalo quién lo están diciendo, por qué medios lo están diciendo, pero es irresponsable decir que está en curso un fraude. ¿No? Que está en curso un fraude para perjudicar a Pérez y beneficiar a Lasso en un acuerdo entre Lasso y Correa. Pero esto es una barbaridad. Esto es traído de los cabellos. Esto es una suposición, ¿no? Que rebasa la ciencia ficción, pues por Dios. ¿Qué pasa quienes del otro lado empiezan a desesperarse y a construir a crear estos fantasmas? También las declaraciones del expresidente y prófugo ayudan un poco a eso, ¿no? Porque dice él, porque parece que él también debe tener información, como todos los políticos en general, pero dan a entender, yo preferiría con. Y no, esperemos a ver quién es entonces. Pero, Francisco, un grave error, ¿no?, de la política ecuatoriana es empezar a dejar que un prófugo, que un delincuente fije la agenda, pues. Fije la línea de debate. Lo que deberíamos hacer por principio de sanidad moral es ignorar lo que diga el delincuente de Correa que está expatriado, fugado en Bélgica. Y no convertir a lo que él diga, ¿no?, en argumento o sustento para construir esta fantasía. Francisco, primero, sí, esto es súper importante decirlo, ¿no? Lasso fue víctima de un fraude. Lasso ha demostrado que es una persona absolutamente respetuosa a las instituciones de la democracia. Pretender involucrarle en una maniobra me parece que es maldad, una jugada política. Desesperación, ¿no? Eventualmente desesperación. Pero eso tiene también efectos políticos. Claro. Eso también tiene efectos políticos. ¿Por qué? Afectar la segunda vuelta. Porque si el señor Pérez termina siendo el finalista, ¿no?, pongámoslo en términos coloquiales. ¿Con qué cara le va a decir a Lasso, apóyame? Si le está diciendo, pero además, estabas intentando un fraude en mi contra. Algunos de esos sectores que ahora salen a decir que hay que salir a defender y todo eso, no respaldaron la parte de la CONAIE más dura, que es la que está llamando a las calles, no respaldaron al señor Pérez, se fueron por el otro candidato. Entonces, claro, ahí hay una dificultad. Y sí. Francisco, para concluir esta parte, permíteme. El día de ayer hubo el conteo en la delegación en Guayas. En ese lugar estuvieron los delegados de candidato Yacu Pérez. Estuvo el señor Marlon Santi. Hay evidencia de que ellos estuvieron revisando todo el proceso. Tanto Lasso como Pérez están en igualdad de condiciones, viendo que las cosas se hagan de forma transparente. Y eso es lo importante, lo fundamental. Saludar al señor doctor Pérez en Guayaquil. Claro, Hernán, este es un momento de definiciones para el país. Si bien la calma, hay que esperar, hay que intentar que los resultados sean los que definan las cosas, y sea quien sea habrá que respetarlo. Pero es más transparencia la que necesitamos. ¿Qué necesitamos para tener la paciencia de esperar? A lo mejor más agilidad. ¿Qué reflexión de esto, Hernán? Bienvenido, buenos días. Buenos días, un saludo a Simón, a Diego y a usted también y a toda la audiencia. Bueno, efectivamente, yo creo que en este momento lo que debe primar es una seriedad por parte de la dirigencia de todos los movimientos políticos y bueno, incluyendo la dirigencia del señor Arauz, si es que se puede pedirle madurez a esa dirigencia de esperar los resultados y exigirle al CNE que sea lo más transparente, lo más breve. La presencia de los delegados de los candidatos es importante y si hay alguna duda, si hay alguna sospecha, esto tendría que concretarse, especificarse, no en caer en las generalidades. A mí me llamó la atención el día domingo, al finalizar la jornada, una declaración que hizo
Yacu Pérez, en el sentido de que tenía información de que había en trámite un hackeo desde China. Bueno, eso sí que me pareció increíble, ¿no? Entonces, pero bueno, que no ha vuelto sobre ese tema, pero sí sería importante que este tipo de declaraciones sea mucho más específicas, porque si no vamos a caer en esta actitudes como las del señor Trump, que comenzó pues simplemente a divagar sobre una conspiración mundial prácticamente para minar su proceso electoral, sus elecciones. En fin, esperemos que exprime la madurez, que sea más rápido esto. Que, bueno, el proceso electoral yo lo noté bastante ordenado, me llamó la atención. Yo estuve muy temprano en el campus de la Universidad de Guayaquil, donde yo voto, y vi que había bastante orden, bastante disciplina, mucha precaución, el uso de mascarillas. Yo creo que más que por acciones del CNE, creo que por voluntad de la ciudadanía misma. De los propios ciudadanos. No vi el agravamiento que se ve en otras ocasiones. Ahora hay un alto número de ausentismo, obviamente. Casi 2 millones de personas no concurrieron a votar. Un importante número de votos nulos, de blancos. Yo sé que esto se repite año tras año, digamos, elección tras elección, pero efectivamente yo creo que esto es un tema interesante de analizar, ¿no? Si este es un mensaje de sazón de la ciudadanía o simplemente por el miedo, del temor del COVID. Pero si hay algo bueno, Francisco, es que ya no tenemos a 16 candidatos, sino básicamente van a haber 2 candidatos. 2 candidatos. Todo el barullo que tenemos que soportar los ecuatorianos durante estos meses va a concentrarse solamente en 2 alternativas. Mire, yo no soy tan amigo de la segunda vuelta electoral, pero uno de los efectos que tiene de la segunda vuelta electoral es precisamente la de sentar sobre la mesa. Va depurando la decisión. La alternativa. No me gusta porque todos los países terminan fraccionados, ¿no? En 2 mitades, el uno el triunfador y el otro el derrotado, y eso no contribuye realmente pero fíjese lo que nos pasa en Quito y en algunas, bueno, no en algunas, en una gran cantidad de ciudades del país. Tenemos alcaldes entre el 19 y 21% que además se dan el lujo de decir aquí estoy, ¿no? Y son a veces ni la primera minoría, la minoría nomás. Y entonces la segunda vuelta se ayuda a consolidar también. Claro, pero eso se arregla por el otro lado, por eliminar esta fragmentación, y ahí podríamos entrar a una discusión sobre las reglas electorales, una serie de cosas. En fin. Quiero saludar también a Simón Pachano. Simón, bienvenido, buenos días. Bueno, este balance, no sé si ya en los estudios que ustedes realizan permanentemente, Simón, podríamos incluso comparar con las últimas elecciones de la participación. Lo que sí creo que es importante resaltar es cómo gente de la tercera edad manifestó su voluntad de asistir, y los jóvenes en las juntas, que le ayudan a uno a tener esperanza de que van a construir, de que son garantes de lo que nos pasa en cada una de esas mesas. Y yo la verdad es que, como en el recinto donde voté, vi en absoluta mayoría jóvenes, les agradecí, pensaba que esa es una forma de vincularles también. Sé que les pasamos un domingo, pero sí, es una forma de ayudar a construir. Esa mirada y esta observación de cómo estamos terminando el proceso. Simón, bienvenido, buenos días. Gracias, Francisco, buenos días. Un saludo a Diego, a Hernán, a la audiencia. Y sí, a mí me llamó la atención, francamente, la asistencia a las elecciones. Yo pensaba que iba a haber un ausentismo mayor, pero de lo que se ve, y ya de las cifras oficiales, el ausentismo no es significativamente más alto que el histórico, digamos. Se sitúa en el nivel histórico. El voto nulo y el voto blanco incluso son menores que en muchas otras elecciones presidenciales. Lo que quiere decir que las personas
decidieron escoger por quién votar. Cualquier candidato que fuera, pero un voto válido, digamos así, y no anularon el voto. Que además, recordemos que hubo ciertos personajes un poquito nefastos para la política ecuatoriana que llamaban a votar nulo. Bueno, que bombardeaban el proceso oídos. todo el tiempo. Pues. Exactamente, exactamente. Esos elementos son importantes. Todo esto yo creo que se debió, en primer lugar, y hay que reconocerlo, a una buena organización del Consejo Electoral en medio de todos los problemas que tenían, problemas internos, el problema de la pandemia, etc. Pero después borraron con el codo lo que habían hecho con la mano cuando salen a dar el resultado de un conteo rápido. Lo que dice Diego no era responsable. Porque un conteo rápido no debería ser hecho por la autoridad electoral, porque la autoridad electoral tiene que dar cifras oficiales. Lo que tiene que ir haciendo, y eso se ha hecho siempre en el Ecuador y en todo el mundo, es que va dando los resultados conforme entran. Entran en el cómputo y se van dando los resultados, y si eso se va a demorar 5 horas, 28 horas, lo que fuera, bueno, se va a demorar. Y eso hay que esperar. Pero no se puede anticipar con un conteo rápido y cometer el error que cometieron en el día domingo en la noche de presentar esas cifras, que obviamente eran unas cifras preliminares, pero se sabe perfectamente, y esto lo sabe cualquier persona, no se necesita ser demasiado perspicaz para eso, se sabe que esto va a ser tomado políticamente y que se va a tomar como un dato irreversible, y es lo que está sucediendo en este momento. Entonces, yo creo que fue un gravísimo error, y ya este momento insalvable, de parte del Consejo Nacional Electoral haber anticipado eso. Me parece que este momento, y Diego ya lo dijo, yo creo que ha habido una posición, yo diría, moderada, tranquila, ponderada de un candidato, de Guillermo Lasso, y inicialmente una posición que fue quizá desmedida, provocada por la emoción, en fin, que es comprensible, del otro candidato, de Yacu Pérez. Sin embargo, ayer, y este es un dato yo creo positivo, ayer después de la reunión con la OEA, el Consejo Electoral y con la OEA, y creo que hay también otra de las misiones de observación que se reunieron, se vio una posición mucho más comprensiva de parte del candidato Yacu Pérez, que es por donde deben ir las cosas. Me parece que eso está muy bien, y creo que además las misiones de observación, y fundamentalmente la de la OEA, creo que tiene un papel importante que cumplir y seguir en ese papel mediador. No es un papel claro. Entonces, si eso sigue así, yo creo que podremos bajar el nivel y tener digamos, una elección tranquila como la que se produjo el día domingo. Que además hay otra cosa, y esto yo creo que deben comprender las dos candidaturas que están disputando el segundo lugar. Ellas se necesitan. Porque es necesario que cuenten con los votos del otro para enfrentar la segunda vuelta. No hay otra cosa. Y con los votos, por supuesto, que se fueron a donde Javier Hervas, ¿no? Ese 16% va a ser muy importante. Pero el 20% del otro candidato, el que quede fuera, estoy diciendo cifras redondas, ese 20% es fundamental. Es fundamental para la segunda vuelta, para cualquiera de ellos. Por lo tanto, en este momento, plantear un conflicto, plantear incendiar el país porque hay fraude, ¿eso le beneficia a alguien? Para su propia candidatura. Le beneficia a la candidatura que va en primer lugar, le beneficia a Rafael Correa. A la primera minoría. Claro, le beneficia la candidatura de Rafael Correa, que es quien ganó esta elección. Bueno, entonces estamos un poco enfrentándonos a esto que decían, venimos por más.
y quieren venir por más. Y claro, y la confrontación es con esto. ¿Cómo rescatar entonces, Diego? Y ahí sí ya incluso la acción política de un asambleísta electo, ¿cómo rescatar esto sin confrontación? Un poco planteando unos mínimos para rescatar ya no solo el proceso, sino la democracia en general, Diego. Bueno, primero hay que esto mantenga el curso de lo que Simón acaba de escribir. Uh-huh. El señor Yacu Pérez bajó el tono. Yo les mencionaba que el día de ayer Marlon Santi estuvo en el Consejo. Perdón, esto es lo que dice a la salida el señor doctor Yacu Pérez. Inspira confianza también la misión de los delegados de la OEA, y de nuestra parte también hemos corrido las inquietudes de manera directa sobre inconsistencias para que no se repita. Bueno, ahí está. Ya, o sea, pero hay que tener cuidado en que esa línea uh-huh. Se mantenga en todas las declaraciones y cuidar que los voceros no sean los incendiarios. Primero, he visto un comunicado firmado por el señor Marlon Santi, que insisto, estuvo ayer en el conteo, en la revisión en la Delegación Provincial del Guayas, en donde se dice que hay una conspiración, pues, ¿no?, para uh-huh. perjudicar. Esto me parece a mí que como manifiesto no tiene ninguna presentación, ¿no? Porque ellos no van a pretender convertir la insensatez cometida por la presidenta del CNE en el dato oficial, pues no. Yeah. El dato oficial es del conteo. Ese conteo rápido es muestral, no es un dato definitivo. Lo segundo, a propósito de esto de los incendiarios, ¿no? Estaba leyendo un tuit puesto por el señor Isa, ¿no? Yeah. Que dice, bueno, primero ya parece que se subió a la camioneta de Yacu Pérez. O sea, y ahora sí le respalda. Dice, pero ante la amenaza de la derecha de atentar contra la voluntad popular, nos movilizaremos y no permitiremos que la derecha venga donde venga, pretenda estar por encima de la decisión popular. No, nadie quiere estar por encima de la decisión popular. Nadie, absolutamente nadie. Lo único que es claro es que la decisión popular todavía no se conoce y la decisión popular no es del conteo rápido. Yeah. Esto, lo primero. Lo segundo, lo fundamental, yo diría, es aquello que acaba de manifestar Simón, ¿no? Es lo de fondo, es lo que va a marcar el curso de los acontecimientos y del resultado de la segunda vuelta. Aquí hay que lograr acuerdos, aquí hay que lograr encuentros, aquí que no hay que promover desencuentros. Aquí hay que decirles a los dirigentes de Pachacuti, al candidato Pérez, al candidato Herbas, si es que está, obviamente si la voluntad de ellos es así, pero debería ser, el que haya un encuentro en términos de garantizar, ¿no?, que el próximo gobierno sea un gobierno que, digamos, represente a esta tendencia, no digamos en cuanto en la que hay diferencias y discrepancias de materia económica, pero que estamos de acuerdo. Que represente al casi 70% de los ecuatorianos. Que queremos un gobierno institucional, democrático, honrado, ¿no? Y que eso me parece que debería ser un gran avance, un gran logro. Y esto pasa porque, pues, en esta circunstancia entendamos que la madurez, ¿no?, la lucidez del liderazgo político es fundamental. Los países que han enfrentado condiciones similares de crisis políticas, de crisis económicas con las que vive el Ecuador, han logrado superarlos a través de estos grandes acuerdos políticos entre fuerzas muy diversas. No es ningún mérito que se pongan de acuerdo aquellos que creen en lo igual, ¿no? O sea, sino en aquellos que tienen diferencias. Y, bueno, me parece a mí que la amenaza que tenemos de este populismo corrupto, ¿no?, vengativo, lleno de odio, que busca revancha, que no le interesa. El señor Correa no habla de cómo solucionar los problemas de la economía. El señor Correa no habla de cómo solucionar el problema del desempleo. El señor Correa de lo que habla es de cómo se va a tomar venganza de todos aquellos que, dice él, le han perjudicado, medios de comunicación, jueces, políticos, ¿no? Y esa es la agenda política del correísmo. Y en ese ambiente, con esa perspectiva, ¿no?, en medio de una crisis económica, me parece que lo que auguramos es una catástrofe aún peor, que añada dificultades a la situación económica y social que vive el Ecuador.
el escenario obliga a tener esta postura. Yo repito nuevamente. Con generosidad democrática. Bueno, Lasso, Guillermo Lasso, antes de la primera vuelta, dijo que si llegara a suceder que él no esté en segunda vuelta, todavía puede suceder eso. En el mundo de Dios, dijo, sí. Todavía puede pasar eso. Él ofrece su apoyo al señor Pérez si es que él queda como finalista. Y esto yo creo que tiene que ser reivindicado como esa expresión de madurez, de institucionalidad, de compromiso con la democracia y con la solución de los problemas que aquejan sobre todo a los más pobres. Doctor Pérez, planteado y visto así, se ve que ya comienza a funcionar también el cálculo electoral desde el otro lado, ¿no? ¿Quiénes son los voceros más radicales del señor Pérez de este momento? Los que decidieron no respaldarle en la candidatura presidencial, el señor Issa, el señor Santi, o sea, la CONAIE en definitiva y su dirigencia, aunque las bases vemos que han actuado en consecuencia con el candidato de Pachacute. Bueno, esta es una operación también entonces de confrontación para beneficiarse. ¿Y cómo debemos leer los ciudadanos, señor doctor Hernán Pérez? Bueno, con cierta preocupación obviamente, pero yo creo que por encima de esos conflictos internos que pueden tener las agrupaciones políticas, porque yo creo que también se le puede mencionar, o pueden existir, quizás existan, o van a aflorar también dentro de las otras candidaturas, como inclusive la del señor Lasso. Deben obviamente girar alrededor esta convergencia a nivel de un acuerdo general sobre no solamente electoral, porque yo veo ese es el problema, ¿no? El problema lo veo por ese lado. Lamentablemente en el Ecuador hay primero que no hay una tradición de acuerdos. Los acuerdos son mal vistos, son denigrados, son vistos con sospechas, son denunciados, etcétera, ¿no? Cuando es todo lo contrario. Los acuerdos son necesarios, son básicos, son vitales para la democracia y para poder. Pero aparte de ganar las elecciones, el problema es presentarle al país no solamente una afirmación del señor Lasso de que yo lo voy a apoyar al señor Jaco Pérez si él sale de candidato a la segunda vuelta, sino también, bueno, ¿cuál va a ser el programa una vez que entremos a la segunda vuelta? ¿Cuál va a ser la propuesta de gobierno? ¿En qué parte el señor Lasso va a ceder ante la posición del señor Pérez o su plan de gobierno? ¿Dónde vamos o simplemente va a ser que un apoyo electoral y una vez terminado el apoyo electoral cada uno va a su casa y ahí sálvese quien pueda y gobiernen como gobierno? Ese yo creo que va a ser la cosa más importante que debemos estar atentos. Si vamos a construir una alianza y un acuerdo, no es solamente para ganar las elecciones y para evitar que el señor Correa vuelva al poder, que es obviamente es muy loable y es muy necesario. Ya solo eso sería un gran aporte. Pero no es suficiente. Claro, pero no, un gobierno que llega a gobernar, un candidato, un movimiento que llega a gobernar porque gracias a que votaron a él para no votar por el otro, no termina siendo un gobierno, al poco vienen fracasos y viene un problema de gobernabilidad. Si la idea de la segunda vuelta es promover alianzas, estas no deben ser solamente electorales, deben ser alianzas de gobernabilidad. Y en eso yo creo que en todas partes del mundo, en la segunda vuelta electoral, ahí donde hay una madurez, no hay vergüenza de decir, bueno, hemos llegado a un acuerdo, el partido tal va a tener un número X de ministerios y vamos a gobernar en conjunto y este va a ser el plan de gobierno. La plataforma del señor Pérez ha cedido en estos puntos, la plataforma del señor Hervas en esto, la plataforma del señor Lasso en esto, pero nos une una serie de puntos importantes que las vamos a llevar a cabo en esta forma durante el gobierno en la que vamos a participar. De lo contrario, yo sé que estamos en un sistema presidencial, que esto parecería ser propio de los sistemas parlamentarios, pero si no hay una explícita acuerdo, caemos entonces en la tradición ecuatoriana de que simplemente yo te apoyo de palabra y simplemente tú asumes la responsabilidad política, pero a mí me das contratos, ¿no verdad?, en todas las provincias.
ya vaya uno a saber cómo son esos contratos a dedo a cambio del apoyo que voy a darte en las elecciones, pero no cuentes conmigo para yo quemarme en el En el manejo. ejercicio del poder. Simón, digamos, se me vienen a la memoria dos hechos que fueron de los acuerdos, ¿no? Uno, la troncha, después de que ya cuando la concentración de fuerzas populares se integró al gobierno del señor doctor Hurtado para tener una mayoría en donde estaba también la izquierda democrática y por lo tanto presidió el Congreso de esa época Raúl Vaca. Y luego el reparto, se decía, o el contrato colectivo de Sixto Durán Ballén, ¿no es cierto? Entonces, como nos recuerda el doctor Pérez, Hernán Pérez, nos está diciendo, oiga, está tan mal visto los acuerdos, con excepción de uno, que tuvo quizá, desde mi punto de vista, a lo mejor ahí un golpe, que fue el acuerdo con la izquierda democrática para que Wilfrido Lucero presida el Congreso y tenga también la ADP ministros en el gobierno del doctor Borja. Nunca el señor doctor Borja se ha acordado y ha dicho la gobernabilidad de esos 2 años fue en base a que un grupo de la ADP, no toda, decidió entrar y jugársela, como dice Hernán Pérez, con el gobierno. Aquí estamos, sí, vamos a gobernar, y se dio gobernabilidad, creo que sí, y el propio doctor Borja no lo ha dicho públicamente, pero él pudo tener 2 años de una estabilidad relativa. ¿Cómo recuperamos esa posibilidad de tener acuerdos que no sean calificados ni de troncha ni de reparto, Simón? Francisco, yo quería decir antes, y se Por me favor, pasó, sí. que tengo que retirarme, voy a Ya. ser muy, muy breve. Suscribo plenamente lo que acaba de decir Hernán. Creo que hay que ir a acuerdos claros, acuerdos a la luz del día, digamos así, y no solo acuerdos electorales, no solo para ganar la elección, sino un A acuerdo de gobernar. gobierno, un acuerdo, voy a usar un término muy, muy manoseado, pero un acuerdo de país, un acuerdo de un modelo económico, político para el país. Eso es lo que se requiere, ¿no? Esto pudo haberse hecho incluso con el liderazgo de Rafael Correa, aprovechando ese gran liderazgo, si él no hubiera tenido, él y sus seguidores, la posición excluyente que ha tenido toda la vida y que la siguen teniendo, y que ahora se ha manifestado con todas las últimas declaraciones de él e incluso de quienes han venido como observadores. Este señor Monedero, Sí. que tiene una visión, además no sé de dónde sale un etnógrafo, porque ahora él sabe quién es indígena y quién no es. Y a con un simple vista. desprecio hacia los Sí, sí. indígenas, claro, a simple vista, él ya sabe, ¿no? O sea, un criterio racista que además dice cómo puede ser indígena si ha tenido concesiones mineras, suponiendo que hubiera tenido Yacu Pérez concesiones mineras. O sea, un indígena no puede dejar de ser pobre. ¿Qué mentalidad de gente? Pero bueno, dejemos esto de lado, pero veamos que lo que se requiere es, por un lado, asegurar una elección, ¿no es cierto?, que nos dé un gobierno estable, un gobierno que pueda dirigir el país por una senda que no es necesariamente la que hemos vivido en los últimos años. 1. Y 2, que ese gobierno se mantenga y que pueda realmente ejercer sus funciones, es decir, un programa de gobierno, no un programa simplemente para ganar la elección. Pero ahí vienen problemas como las declaraciones, por ejemplo, del señor Riza, ¿no? Estas declaraciones que más bien tienden a demostrar ahí, lo sí. contrario, que si fuera candidato, si fuera el candidato Guillermo Lasso quien llegue a la segunda vuelta, ellos no apoyarían, porque no pueden apoyar jamás a la derecha. Entonces van a volver a lo que estuvieron en la primera vuelta, esa fracción del movimiento indígena. Entonces, yo creo que es muy grave esa posición y me parece que es necesario tenerla muy en cuenta y ojalá Yacu Pérez vea todos estos temas y el entorno
de él que vean digamos, el nivel delicado en que tienen que moverse y saber cada paso que dan, y lo que ya se dijo acá, que cuiden las palabras de sus voceros. Cuiden las palabras de los voceros. Claro, lo que No pasa es puede que ser. esos voceros, Simón, seguramente tienen esa consecuencia de cómo actuaron en la primera vuelta. Y están ahí en ese Claro, 32%. no, pero me refiero a otros voceros. Ya, Ayer yo escuchaba una entrevista en donde estuvo Diego también con Salvador Quispe, y ya, creo que Salvador Quispe también. estaba en una posición también, digamos, intransigente, moderó un poco al final, pero yo creo que esa intransigencia y esa visión de vamos a salir a incendiar el país, eso significa que incluso en términos electorales, ellos se enajenan la votación de los sectores medios. Se van a enajenar la votación de los sectores medios, porque o sea, hay un temor de que vuelva a suceder un octubre como el que vivió Quito en el 2019. Le agradezco, Gracias, Francisco. Simón. Muchas Saludo a gracias los por acompañarnos. contertulios. Estaremos Muchas en gracias. contacto. Diego, lo de octubre que nos acaba de recordar también Simón, en algunos casos dicen que les pudo haber ayudado en el resto del país, porque fueron la voz de protesta, el frenar una decisión económica, utilizado también por otros sectores que pueden estar utilizando a ese sector más radical de la CONAIE. Construir acuerdos desde la visión democrática, esto de rescatar, como dice Hernán Pérez Luz, que el instrumento del acuerdo sea de gobernabilidad y de avance y no sea lo que han sido en otras ocasiones. ¿Cómo hacerlo? ¿Qué disposiciones nomás hay ya en el sector político? Para tener acuerdos políticos que consoliden la democracia y las instituciones, hay que creer en la democracia y sus instituciones. Y no volverles funcionales, ¿no? Y que sirvan cuando me sirven y no me sirven cuando no me sirven. Me refiero a esto en el sentido de que es parte de la institucionalidad democrática el que haya una autoridad que cuente los votos, que lo haga con transparencia, que lo haga. Transparencia quiere decir que sea visible a todo el mundo. Y de hecho está sucediendo eso, como insisto, por tercera vez en el caso específico en Guayas, en donde están abriéndose, donde está en este momento la mayor cantidad de actas con novedades, ¿no? Hay que respetar la ley. No hay que confundir los conceptos. Están confundiendo, generando incertidumbre y zozobra, el concepto de actas procesadas, actas computadas y actas con novedades, que son tres cosas diferentes. Claro. Las actas, cuando están computadas, quiere decir que ya se sumó al total. El resto todavía no. No, los otros solo han ingresado y se tiene una idea. Pero falta todavía de que se cuenten, de que se incorporen votos. ¿Sí? Que hay una diferencia que se está achicando rápidamente. Dependiendo del sector donde ingresan. Pero se está achicando rápidamente. Entonces, mientras más se achica, es más la tensión. Parece ser que eso enciende más, pues, ¿no? Los ánimos de este discurso un poco incendiario, que me parece que no es consecuente con lo que acabo de decir, que es con el respeto a la democracia. No, el resultado electoral que se tiene que defender no es el del conteo rápido. El resultado que es expresión de la voluntad popular es el que resulta de contar todos los votos. Y eso todavía no ha terminado. Eso no ha terminado, aun cuando muchísimos ya dieron por hecho de que el señor Yacu Pérez es el finalista y ya empezaron a alinearse, ¿no? Tempranamente. Esto es extraño también, ¿no? Porque esto, no sé, hay tal nivel de angustia, desesperación, que la gente pierde la compostura, la racionalidad, y empiezan pues en una ola de gente decir, hay que apoyar a Yacu Pérez. Pero paremos un ratito, todavía las cosas están dichas. Tenemos los resultados. No están dichas. Lo segundo. Pero digo, les ha llegado a ustedes esa reflexión que yo el día de ayer dije, oigan, si no es cuestión de quién, esto de que es que el Yacu sí le puede ganar más. Y uno dice, oiga, si no llega a la segunda vuelta, así le pueda ganar. Y si fuese así, ya le hubiese ganado. Pero hay gente que uno como de no creer, que dice, no, es que incluso debería retirarse Lasso porque el otro sí le gana. Oiga, o
O sea, esta simpleza de reflexión, Diego. Bueno, lamento decir que eso puede escucharse en niveles de opinión de la sociedad ecuatoriana, ¿no? Y yo suscribo lo que acabas de decir, un nivel de simpleza que es inaceptable, ¿no? Porque... o sea, si el otro ha ganado, qué pena es que este tiene más posibilidades a través de... Porque primero esa es una fábula, ¿no? Y claro, es lo que se va tejiendo en redes sociales, ¿no? Yeah. Y pues, primero, bueno, tanto Hernán como Simón mencionan, ¿no?, la necesidad de acuerdos, y esto pasa por definir los temas. No puede ser cheque en blanco, pues. Esto no es cuestión de, sin beneficios de inventario, decir yo te apoyo. Coincido con Hernán. Lo dicho por Lazo es una expresión inicial. Un apoyo tiene que concretarse. Hay que traducirse, por lo menos en un acuerdo parlamentario. Claro, en qué propones tú, qué pongo yo y cómo empujamos juntos el proceso. Pero eso pasa por hacer un inventario. No es un cheque en blanco. No es un cheque en blanco. Y me parece que el miedo induce a que muchos crean que es cuestión de entregar un cheque en blanco al supuesto segundo. Como obviamente él pensará cosa similar la candidatura de Yacu Pérez si no es la finalista. Yeah. Le va a decir a Lazo, mira, te puedo ayudar a apoyar, pero esto es lo básico, esto es lo que necesito. Esto es lo básico que requiere. Entonces habrá que buscar, ¿no?, un punto de encuentro. Y para esto es fundamental, Francisco, primero, creo yo, la lucidez, ¿no? En esto yo, si me permites una anécdota, en alguna conversación que tuve el privilegio de tener con el expresidente Patricio Elwin, ya fallecido, el primer presidente de Chile luego de la dictadura de Pinochet, yo le pregunté a él, le dije, ¿cuál fue la clave para lograr los acuerdos que se lograron, que se concretaron en la concertación? Y Elwin me dijo, la lucidez política, de entender el momento y de tener consecuencia con ese momento. Y esto es fundamental. Primero, lucidez política. Segundo, ¿no?, entender que en un proceso de democracia un proceso de diálogo, de consensos, hay que ceder. No es una negociación de suma cero. Imposición. No es suma cero. No es que lo que yo gano tú pierdes, ni lo que yo gano el otro pierde. Sino que logramos que todos quedemos satisfechos con algo. Y esto me parece a mí que digamos que es un principio básico de negociación teórico, ¿no? Debería traducirse en lo que pueda pasar a partir de que los resultados electorales se concreten. Doctor Pérez, al reflexionar, una de las cosas que a mí ayer realmente me tenía indignado casi a veces, ¿no?, aquello de que es que el otro sí le puede ganar, no importa entonces cuántos votos saque. Oigan, esto no puede ser así. ¿Cómo podemos reflexionar tan simple, sin respetar la estructura? Y de inmediato, y perdónenme, se me vino a la mente el acuerdo con el doctor Borja, que fue una lucha interna en la ADP, y que ciertamente ya mirándole a lo lejos, a los que nos costó la militancia y nos votaron luego con la inconsecuencia de Borja y de Vallejo, sí, pues nos tocó, perdimos un partido y la posibilidad de sostenerlo. Tienen estos costos los acuerdos aquí porque somos tan rígidos. Entonces, ahora este sí le puede ganar, el otro no importan los votos, Hernán. Inclusive debo decirlo que ese tipo de razonamiento se escucha en personas que han votado y que creo que hasta han sido muy entusiasmados por la campaña. La candidatura del señor. Sí, es increíble, es increíble. Bueno, parte del problema es nuestra escasa cultura democrática. Es decir, aquí no importa el resultado electoral, que es básicamente la decisión del pueblo, de todos nosotros, sino ahora ver quién gana primero, quién tiene mejores posibilidades de ganarle al otro. Es una tradición lamentablemente muy allegada en el Ecuador. Y lo que usted dice, Francisco, este tema pasa por un problema del personalismo todavía, del caudillismo, inclusive pues de cierto narcisismo que se lo encuentra no solamente pues en estos
en estos movimientos populistas, sino también dentro de personas que tengan una imagen, una trayectoria, una formación democrática, de cultura. Es un canto de sirena imposible a veces de resistir, ¿verdad? No solamente las sirenas del autoritarismo, sino las sirenas de la falta de percepción democrática. Yo evidentemente pienso que a Correa no se lo tiene que derrotar por temor ni por cálculo, sino por convicción democrática, por convicción de todos los ecuatorianos de que no conviene al país que instalemos nuevamente en el Ecuador esa... Pero Correa y el correísmo, Hernán, utilizan esta idea y dicen, si es Lazo, vamos a venderle la idea de que a él le ganamos de paso, ¿no? ¿Y dónde están las convicciones de los que no votaron por él? Y Diego nos acaba de poner una cosa que me deja más preocupado, la lucidez de los políticos, chuta. Y ahora, ¿qué hacemos, Hernán? ¿Qué hacemos? Esto es un tremendo ladrillazo que acaba de lanzar Diego. La coyuntura nuestra no es tan diferente de la que sucedió en el retorno de la democracia chilena. Yo creo que esa coyuntura, más o menos con ciertas variantes, es la que está enfrentando el Ecuador en este momento, ¿no? La ruptura y el ingreso de la democracia luego de la dictadura de Pinochet no es muy... Por ahí vamos. El Ecuador se enfrenta a eso y obviamente la clase política chilena tuvo la lucidez de bajar la guardia desde el Partido Comunista hasta el Partido Socialista, pasando por la democracia cristiana y en un gran acuerdo nacional salir adelante y no enredarse en una pugna que la único beneficiario hubiera sido la propia dictadura militar. Diego, entonces, ¿qué propuestas serían? Pero sí. Hay lucidez también en el país, en los políticos, ¿no? Sí hay. O sea, yo acabo de mencionar, por ejemplo... A veces se esconden. No, pero fíjate... Bien, pero sí hay. O sea. Bueno, el mismo caso de Lazo, ¿no? Lazo, en vez de salir a agitar el ambiente, pues él tuvo una respuesta lúcida en un momento complicado, en el cual él estaba en la posibilidad de perder el chance de pasar a la segunda vuelta. Entonces, si hay lucidez, lo que se espera es que sea más general y no excepcional. Bueno, vamos a intentar entonces, pero ¿cuáles serían, Diego, unos 3 puntos para este acuerdo? Esperando con paciencia lo que digan los votos. Así sea uno, para el lado que sea, así sea uno. La paciencia y esta construcción de una visión democrática de respetar lo que pase. De respetar lo que pase, no solo en la segunda vuelta, no solo digamos en la primera, sino en la segunda vuelta también. Pero, ¿cuáles serían estos 3 primeros puntos que ya el asambleísta Diego Ordóñez puede plantearlos públicamente? Déjame un segundito antes de responder eso, decir lo siguiente, ¿no? Respecto de esto que se convierte en especie de axioma, ¿no? entre los ilustrados en redes sociales de que el que le puede ganar, únicamente el que le puede ganar es Pérez, ¿no? Lo primero es que está magnificando, pues, ¿no? Como que Correa es una cosa muchísimo más grande de lo que electoralmente representa, ¿no? Lazo ya le ganó las elecciones al correísmo en el 2016. Hicieron fraude para que no gane. Y en circunstancias mucho más adversas, mucho más complicadas. Estaba él aquí. Primero, estaba él aquí. Segundo, todos los pillos también. Tenías todo el gobierno, todo el Estado, era contra el gobierno, contra el candidato Estado. Era un candidato sin duda de mejor perfil, porque Moreno era muchísimo mejor candidato que el señor Arauz, ¿no? Entonces, ya le ganó las elecciones. Entonces, aquello que se empieza a constituirse, ¿no? en una expresión visceral, ¿no? completamente estomacal, no tiene relación con los hechos. Lo que hay que hacer ahora es, si pasa Pérez, y obviamente si pasa Lazo, ¿no? hay que hacer el esfuerzo de todos aquellos que queremos que en el Ecuador que sepultemos al populismo corrupto del correísmo. Eso es lo que corresponde, sea Pérez o sea Lazo. Yo espero, obviamente, que sea Lazo, y al parecer eso va a suceder. Y hay que cerrar filas en torno de esto, democrática y responsablemente. En realidad, pero esas filas se cierran también con esta visión de país. Bueno, ¿qué temas, no? ¿Cómo conjugamos eso? ¿Qué temas? De algunas cosas que yo puedo salvar, que ha dicho Yacu Pérez en esta primera vuelta, ¿no? Y que ha sido en sus temas, ¿no?
Lo primero que tiene que ver sobre temas mineros y temas del agua, ¿no? Sobre eso creo que puede llegarse a acuerdos para pues, evitar que la actividad minera se convierta en un contaminante de aguas. Si ya solo evitaran la ilegalidad de esa actividad, ya sería un paso. Bueno, todo eso hay que poner en discusión. Luego, hay que también definir yo creo que se puede definir una forma de estructuración de trabajo en la Asamblea, ¿no? El movimiento... La forma de participar dentro del gabinete, ¿no? Bueno, habrá que ver, ¿no? También. Habrá que ver. Yo creo que hay que dejar abiertas todas las posibilidades, Francisco, todas. Obviamente habrá mayores de un camino, menos en otra, pero lo fundamental en esto, Francisco, es el ánimo, es la decisión, es el creer que hay que lograr esos acuerdos. No incendiar. Los dos se van a necesitar en la Asamblea. Eso es verdad. Y en el gobierno. Lo decía Simón. Las fuerzas democráticas se necesitan. Las fuerzas democráticas se necesitan para defender la democracia. Y ese debería ser el primer gran eje, el primer gran estímulo para entender la necesidad y la urgencia de estos acuerdos. Insisto, Francisco, es muy importante que, visto que Yacu Pérez, al final del día de ayer, luego de la reunión con la OEA, tuvo un discurso, digamos, bastante más conciliador, que controle a aquellos que quieren dinamitar el proceso, ¿no? Incluso de gente muy cercana al señor Pérez, ¿no? Creo que nos entendemos, ¿no? Personas muy cercanas, muy cercanas, ¿no? que están dedicadas a incendiar, bombardear, ¿no? Sin considerar que, como es evidente, nos vamos a necesitar luego. Y es mejor que ese ánimo esté en los mejores términos y con la absoluta predisposición a poder entendernos y encontrar un acuerdo. Y para concluir entonces, al señor doctor Hernán Pérez Luz le diría, bueno, los otros, en cambio, que están mirando de lejos la definición, deben estar pensando cómo cooptar a uno, por lo menos, de los dos candidatos, y cómo estos nexos que ponen las bombas en el camino les puedan ayudar a cooptar. Y los que entonces reflexionan, sí le gana, lo que pueden es terminar perdiendo todo. Hernán. Sí, efectivamente, yo creo que va a haber un esfuerzo por parte del señor Arauz para vestirse lo más elegantemente con el traje de oveja y tratar de alejar la imagen de quien realmente es el dueño del circo, que es el señor Correa. Mire, el día domingo en la prensa española, creo que fue El País, tituló que más palabras más, palabras menos, que la elección del domingo se la juega el todo por el todo Correa. Es decir, es evidente, el mundo entero se da cuenta de que esta elección, el correísmo, no ni el correísmo, es solamente el tema de Correa por el tema de la sentencia y por el tema que es lo único que realmente a él le molesta en este momento. Así que un acuerdo podría ser, aparte de lo que ha dicho Diego, es el tema, por ejemplo, es responsabilidad del Ejecutivo ejecutar la sentencia contra el señor Correa e iniciar con toda fuerza y con toda eficiencia el proceso de extradición. Es un proceso complicado, pero ahí tiene que haber un acuerdo, un convencimiento de que este es un punto de convergencia, es terminar las investigaciones de lo que sucedió en la década pasada, iniciar los juicios y llevarlos a feliz término y recuperar el dinero que lo hemos perdido, que es difícil, etcétera, es verdad, pero hay que hacer un acuerdo sobre ese tema, por ejemplo, muy específico, muy concreto, muy al aire libre y a la luz pública. Y por el estilo, otro acuerdo sería con el tema de la minería, el tema de la educación, etcétera. Es decir, tenemos que llegar a acuerdos nacionales. De lo contrario, será otra vez repetir lo misma historia y el país no despega. Es un país diverso, obviamente, hay que respetar esa diversidad, hay que reconocernos como ecuatorianos. Vea, si una conclusión va a salir adelante en estos periodos, es que en esta elección nos vamos a conocer nosotros los ecuatorianos realmente como somos. Hernán, muchísimas gracias. Diego, gracias y felicitaciones por esta primera etapa, digamos así, ¿no es cierto? Éxito
la experiencia ya está. Hernán, muchas gracias por esas reflexiones y estos conceptos permanentes. Un gusto saludarles. Gracias, Diego. Estamos despidiéndonos de esta mañana de trabajo. Nos encontramos mañana entonces y recordar lo que nos dice Gonzalo Rosero, nuestro director general, siempre buscando la verdad. Hasta mañana. Calidad. Innovación.